Hola chicos, ¿qué tal? Me llamo Jonathan y soy estudiante de la Institución Educativa Municipal Emilio Cifuentes. Estoy aquí para brindarles este video informativo en el cual abordaré los siguientes temas: la célula, su función, sus organelos, tipos de nutrición y ciclos bioquímicos. Así que sin más preámbulo, empecemos. Ok amigos, vamos a empezar con la célula. Sabemos que la célula es la unidad más pequeña capaz de vivir por sí sola y que además de esto conforma a todos los organismos vivos y también los tejidos del cuerpo. Bueno, existen dos tipos de organismos caracterizados según su número de células. Están los organismos unicelulares, como esta bacteria, cuya característica es que está conformada por solo una célula. Luego tenemos los organismos pluricelulares, como este animal, que está caracterizado por tener muchas y muchas células. Otra característica de las células es que ellas tienen todos los componentes físicos y químicos suficientes para ellas poder subsistir. Esto siempre y cuando se les entregue un ambiente que les garantice los nutrientes necesarios para su propio mantenimiento. Por ejemplo, hay algunos tipos de células que pueden sobrevivir años y años en un recipiente de laboratorio. Esto porque pues se les entregó un ambiente en el cual tenían todas las cosas necesarias para sobrevivir. Actualmente la teoría celular reúne diferentes ideas de distintos investigadores. Por ejemplo, que todos los seres vivos están compuestos por células. También que la célula es la unidad anatómica, fisiológica y patológica de los seres vivos. También que todas las células actuales son descendientes de células ancestrales. Y, por aparte, que el material hereditario que contiene las características de cada célula, o sea, las características genéticas, pasa de las células madres a las células hijas. Actualmente, la idea que tenemos acerca de las células, de que es la parte fundamental de la vida, la tenemos gracias a la teoría celular. La teoría celular es una teoría que se ha venido formando con varios aportes de varios científicos e investigadores que han dado sus ideas a lo largo de la historia. Por ejemplo, en 1838 tenemos a dos investigadores, Sladen y Schwann, que concluyeron que las plantas y animales están compuestos de grupos de células y que estas células son la unidad básica de los organismos vivos. Después, en 1855, tenemos a Rudolf Virchow, que establece que solo se forman células nuevas a partir de una célula preexistente. Es decir, que nos está explicando acerca de la división celular, que a partir de una célula existente se forman otras células nuevas. En 1880 tenemos a August Weismann, que propone que todas las células actuales tienen sus orígenes en células ancestrales. Como veníamos diciendo, todos los organismos y seres vivos están compuestos por células. Estas células se dividen en dos tipos. Tenemos las células procariotas y las células eucariotas. La característica principal de las células procariotas es que su núcleo no tiene una membrana celular, o sea, no tiene una membrana que contenga la información genética. Este núcleo, esta información genética está regada por todo el citoplasma. En cambio, las células eucariotas sí tienen un núcleo cubierto por una membrana que contenga la información genética. Otra característica de las células procariotas o de los organismos procariotas es que son unicelulares y los organismos eucariotas son organismos pluricelulares. Ok, retomando aquella idea de Rudolf Virchow de que una célula existente tiene que haber salido de otra célula preexistente, voy a explicarles acerca de la división celular que explica esta teoría. En las células eucariotas existen dos tipos de división celular, que son mitosis y meiosis. La mitosis es un proceso simple en el cual solo se ven ciertas características. Existe división celular, o sea, una sola división celular. También se mantiene el mismo número de cromosomas. No hay lugar a variabilidad genética. Se forman dos células hijas
Es un proceso prácticamente rápido y pues este proceso se produce en células del cuerpo. Después de esto encontramos la meiosis. El proceso de meiosis es un proceso que solo se puede ejecutar, por así decirlo, en células sexuales. En este proceso hay dos divisiones celulares, se reduce el número de cromosomas a la mitad. También permite variabilidad genética, o sea que pueden haber especies. El proceso es más lento que la mitosis, puede durar varios años en las mujeres y también se produce únicamente en las células sexuales, testículos y ovarios, podría ser. Okay. Ahora, en las células procariotas tenemos un tipo de división celular que es la fisión binaria, que es una forma de reproducción asexual que consiste en la duplicación de las características de la célula. Es decir, el ADN y la pared celular se duplican dando origen a dos células nuevas. Ok, funciones de la célula. La célula presenta diferentes funciones. Entre ellas la primera sería la función de nutrición. Este proceso consiste en que la membrana celular de las células permite el intercambio de sustancias inorgánicas entre la misma célula y el exterior. El transporte de estas sustancias depende de la permeabilidad de la membrana, porque pues hay membranas celulares que tienen un paso activo, o sea, es decir, hay un transporte que permite el paso de más sustancias y otro tipo de transporte que sería un transporte pasivo que permite menos flujo de sustancias. En muchos casos estos transportes requieren energía y existen dos tipos de nutrición, que sería nutrición autótrofa y nutrición heterótrofa. Estos tipos de nutrición los hablaré más adelante. Aparte de esto, también tenemos la función de reproducción, en donde las células ejecutan su proceso de división celular, el cual sería mitosis y meiosis. También tenemos la función de relación, cual consiste en el movimiento que tienen las células. Este movimiento se ve más reflejado en los estímulos, pues las células pueden moverse en reacción a estos estímulos, ya sea por alejarse del estímulo o acercarse al estímulo. Ahora vamos a hablar de los organelos que constituyen a la célula. Y vamos a empezar con el más importante de ellos, que es el núcleo. El núcleo es el organelo más importante de la célula, pues es el cerebro de esta misma. Pues ayuda a su funcionamiento y además de esto, ahí se guardan los genes y los caracteres hereditarios de todos los seres vivos. Después del núcleo tenemos la membrana celular. Esta membrana se encarga de controlar las sustancias químicas que entran y salen de la célula, es decir, que controla el flujo del intercambio de estas sustancias. Perdón. También la membrana celular le da protección a la célula y además de esto expulsa los desechos, o sea, permite que sustancias entren y permite que los desechos que tiene la célula salgan. Además de esto, la membrana celular, como es capaz de soportar toda la estructura de la célula, le da forma a la célula. El tipo de membrana celular también depende del tipo de célula que la contenga y además generalmente todas las membranas celulares tienen alta concentración en colesterol. Ahora, las mitocondrias. Las mitocondrias son los organelos encargados de suministrar la mayor parte de la energía necesaria para que la célula realice su actividad celular. También sintetizan ATP, adenosintrifosfato, que es como una fuente de energía. Los ribosomas. Los ribosomas son los organelos que están encargados de la síntesis de proteínas. Y esto es en las células procariotas y eucariotas. Y en las células eucariotas, además de la síntesis de proteína, también hay otra función que es la traducción de la información del ARN mensajero. Aparato de Golgi. El aparato de Golgi es un organelo que está presente en todas las células eucariotas. Este organelo tiene como función manejar las proteínas sintetizadas por el retículo endoplasmático.
Cuando estas proteínas pasan por el aparato de Golgi, llevan a cabo un proceso de modificación, o sea, se transforman. Y después de esto son exportadas al organismo. Tenemos el retículo endoplasmático. Este puede ser el retículo endoplasmático rugoso o liso. En general, su función es la producción de proteínas para que el resto de la célula pueda funcionar correctamente. La diferencia entre el rugoso y el liso es que el rugoso contiene ribosomas, que anteriormente expliqué que los ribosomas eran los encargados de la síntesis de estas proteínas, es decir, las creaban. Y el liso pues no contiene ribosomas. Y entonces el liso produce otro tipo de sustancias para el funcionamiento de la célula. Lisosomas. Los lisosomas son vesículas o bolsitas, por así decirlo, que son principalmente características de las células animales. Estas vesículas, estos lisosomas, tienen como función el transporte de las proteínas que son enviadas por el aparato de Golgi y también se encargan de la digestión o descomposición de moléculas. Vacuola. La vacuola es un organelo característico de la célula vegetal que se encarga de almacenar agua, almacenar enzimas, productos de secreción y desechos. Cilios y flagelos. Estos son como unos organelos por encima de la membrana celular que permiten el movimiento de la célula y también permiten el movimiento tanto de otras células como de la misma. Y también sirve para desplazar partículas por la superficie de la membrana celular. Citoesqueleto. El citoesqueleto se encuentra en la célula animal generalmente y este da un soporte interno a la misma. Le da forma a la célula, le da movilidad y ayuda en el transporte intracelular. Ahora, tenemos los plastidios. Estos son propios de la célula vegetal y aquí podemos encontrar los cloroplastos, leucoplastos y cromoplastos. En sí, reuniendo todo esto, podemos determinar unas funciones generales de todos los organelos que se encuentran en la célula, ya sea vegetal o animal. Entre estas funciones generales se pueden encontrar la protección al contenido celular, la regulación de diferentes actividades celulares, ya sea en su funcionamiento, también la síntesis de proteínas, la proporción de una adecuada superficie para las reacciones químicas de la célula, que también aparte de estas superficies, el ambiente adecuado para estas reacciones químicas, también se encuentra la sintetización o síntesis de carbohidratos, lípidos y proteínas y permiten también el movimiento de partículas a lo largo de la superficie celular. Okay. Ahora vamos con los tipos de nutrición. Anteriormente les hablé de los tipos de nutrición cuando estaba hablando de las funciones de la célula, la función de nutrición, que se veía en dos tipos de nutrición, que es la nutrición autótrofa y la nutrición heterótrofa. La nutrición autótrofa es cuando las células mismas son capaces de producir los nutrientes orgánicos a partir de sustancias inorgánicas, como serían el dióxido de carbono y el agua, que estas sustancias las recogen las células mismas del medio ambiente. Una forma de esta reproducción autótrofa es la fotosíntesis. En la fotosíntesis se necesita energía para desarrollar este tipo de nutrición. ¿De dónde se toma esta energía? De la luz solar. Y ahora tenemos la nutrición heterótrofa. Esta nutrición es la más común, pues la mayoría de seres vivos son heterótrofos. ¿Qué quiere decir heterótrofos? Que nosotros, como seres vivos, tenemos que conseguirnos nuestro alimento, nuestra base de nutrientes. Y también la energía necesaria para vivir. Sin embargo, a diferencia de los seres autótrofos, los heterótrofos no pueden producir sustancias orgánicas a partir de sustancias inorgánicas. Recordemos que los seres autótrofos toman las sustancias inorgánicas como el dióxido de carbono o el agua para transformarlo en sustancias orgánicas. Nosotros, los seres vivos que somos heterótrofos, no podemos producir sustancias orgánicas a partir de sustancias inorgánicas. Para esto dependemos
de otras sustancias orgánicas sintetizadas por otros organismos. Ahora, en la nutrición heterótrofa existen otros tres tipos de nutrición. El primero se encontraría con la nutrición holozoica, que este tipo de nutrición es donde el ser vivo absorbe todos los nutrientes, por así decirlo, del alimento que está consumiendo. El ejemplo más común serían los seres humanos, que tienen un sistema digestivo que ayuda a pasar, que es generalmente, en el caso, alimentos sólidos que pasan por un proceso en el cual todos los nutrientes se absorben hasta la última gota, por así decirlo, hasta ir a un desecho. O sea, todos los nutrientes se absorben de ahí. Dos. En, tercer, en segundo lugar, perdón, tenemos la nutrición saprotrófica, que esta nutrición consiste en la alimentación de unos seres vivos a base de otras materias orgánicas en descomposición. Generalmente, los seres vivos que ejecutan este tipo de nutrición son bacterias, hongos o incluso otros tipos de organismos como larvas o hongos. Y en último lugar tenemos la nutrición parasitaria o parásita, que prácticamente consiste en que un ser vivo se alimenta de otro ser vivo pero sin necesidad de matarlo. ¿Sí? Este es el caso de los piojos, de garrapatas, gusanos y entre otros. Ok amigos, ahora vamos a hablar de los ciclos bioquímicos. Primero recordar que los ciclos bioquímicos son el conjunto de procesos de circulación de materia orgánica e inorgánica entre el ambiente y los seres vivos. Prácticamente se trata del reciclaje de nutrientes entre la biosfera, atmósfera, hidrosfera y litosfera. En los ciclos bioquímicos se ven varios nutrientes, pero los elementos más particulares que se pueden encontrar son hidrógeno, nitrógeno, carbono, oxígeno, hierro, silicio, azufre y calcio. Ok, bueno, principalmente vamos a empezar con cinco de los más importantes ciclos bioquímicos. Primero vamos a empezar con el ciclo del nitrógeno. El nitrógeno pasa por la atmósfera, es decir, existe el nitrógeno atmosférico, pero este nutriente no se puede aún tomar por los seres vivos, tiene que pasar un proceso. En este proceso se ven distintas fases, que son tres: la amonificación, nitrificación y asimilación. En la amonificación, el nitrógeno atmosférico entra a la superficie de la Tierra y distintos tipos de bacterias se encargan de convertir este nitrógeno a mezclarlo con hidrógeno y convertirlo en amonio. Después de esto sigue el paso de nitrificación, donde este amonio, gracias a unas bacterias nitrificantes, se convierte en unos nitritos, NO2. Después, otras bacterias nitrificantes convierten estos nitritos en nitratos, que al volverse ya nitratos, ya pueden ser, por así decirlo, absorbidos por los seres vivos. Vale, cabe decir que este nitrógeno solo lo usan las plantas. Ahora vamos con el ciclo del azufre. El ciclo del azufre es algo parecido al ciclo del agua, ya que este se hace por medio de emisiones, ya sean emisiones volcánicas, emisiones biogénicas del mismo bosque, del suelo o del mismo mar. Estas emisiones se condensan y el azufre se transporta por medio de las nubes. Y estas nubes, pues como en el ciclo del agua, devuelven el azufre hacia sus depósitos para volver a emitirse otra vez. El azufre generalmente se emite o llega a la atmósfera convertido en dióxido de azufre o sulfuro de hidrógeno. Llega a través de la descomposición de moléculas orgánicas o de actividad volcánica y fuentes geotérmicas o de actividades humanas que tengan como empleo los combustibles fósiles.
En tercer lugar tenemos el ciclo del agua. El ciclo del agua empieza generalmente por la evaporación del agua, puede ser de los océanos o de los lagos o por la transpiración de las plantas. Esta evaporación se condensa en las nubes y de estas nubes, que también es un medio de transporte del agua, se precipita el agua otra vez hacia el ambiente. Tenemos también el ciclo del carbono. El ciclo del carbono empieza con el carbono en la atmósfera, convertido en CO2. Este puede ser emitido por emisiones de vehículos y fábricas o puede estar ahí mismo en el cielo. El ciclo del carbono se ayuda principalmente por la fotosíntesis realizada por las plantas. Las plantas, por medio de la luz solar, realizan la fotosíntesis, absorben lo que es el dióxido de carbono, lo usan como energía, y el el carbono ya orgánico es absorbido por la tierra. El carbono también puede ser emitido mediante la descomposición de organismos o la respiración de seres vivos. Por ejemplo, en los seres vivos que respiran oxígeno y emiten dióxido de carbono. Y por último tenemos el ciclo del fósforo. Este ciclo del fósforo se puede ver en tierra firme y en el mar. En tierra firme, en versión terrestre, el fósforo es tomado en forma de fosfatos por los seres vivos. Estos fosfatos son producidos gracias al proceso de meteorización de las rocas, ya que las rocas al descomponerse liberan fosfatos. Estos fosfatos pasan a través del suelo a los vegetales y de los vegetales a los animales que se alimentan de las plantas o de otros animales que los hayan obtenido. Y así son devueltos al suelo por medio del excremento. Ya en el suelo, los descomponedores, bacterias descomponedoras, actúan sobre los excrementos volviendo a producir fosfatos. Y asimismo, el fósforo también puede ser liberado durante la descomposición de cadáveres. De allí pasa a los organismos vegetales en forma de fosfato orgánico. El ser humano también es responsable de la movilización de fósforo cuando explota rocas que contienen fosfatos. Así ya empieza otro proceso del ciclo del fósforo. Y ahora, el ciclo del fósforo en el mar es una parte de estos fosfatos de las rocas llega al mar por las corrientes hídricas terrestres. Allí estos fosfatos son tomados por las algas, por los peces y por las aves marinas. Y las aves marinas al excretar producen guano. El guano es como un tipo de abono que se aprovecha en la agricultura. ¿Por qué? Porque es rico en fosfato. Por su parte, en el fondo del mar, los restos de los animales marinos dan lugar a unas rocas fosfatadas. De estas rocas se libera otra vez fósforo en el suelo, que a su vez es aprovechado por las plantas y animales que se alimenten de estas. Ahora, hay solo dos formas que existen para que el fósforo que ha llegado al mar retorne a los ecosistemas terrestres. Que puede ser por acción de las aves marinas, que lo devuelven a la tierra por acción de sus excrementos, o mediante el levantamiento de sedimentos del océano a tierra firme, proceso geológico que puede llevar miles y miles de años. Bueno chicos, esto fue todo. Espero les haya gustado y les haya servido esta explicación de estos 5 temas, que fueron célula, la función, sus organelos, tipos de nutrición y ciclos bioquímicos. No olviden dejar algún tipo de sugerencia, comentario ahí debajo, denle me gusta y suscríbanse.